Los héroes sin capa escuchan este programa. ADN te acompaña de noche. Y en la vida hay historias. Hay historias malas, hay historias maravillosas, pero cuando una historia mezcla ambas, como que explota. Estamos junto a Fabiola Escobar a esta hora de la noche. Primero le voy a dar la bienvenida, después voy a ir explicando un poco. Fabiola, ¿qué tal? Bienvenida a ADN te acompaña de noche. Muchas gracias, Rodrigo. Oye, lo conversábamos fuera de micrófono. Tú eres coach, te ha ido súper bien, tienes mucha gente que va a verte. Sacaste tu propio libro incluso, que ha sido un éxito también, vamos a hablar de eso. Pero hay una historia de vida, quiero partir por eso, que desencadena, que tú dijiste, ya sabes qué, chao, voy a hacer esto y voy a cambiar el rumbo de mi vida. Cuéntame un poco de eso, Fabiola. Bueno, yo partí estudiando en la universidad, como todo el mundo, una carrera convencional en Concepción. Y desde ahí, en esa carrera, terminé la carrera, tecnología en alimentos, después estudié ingeniería. Y pasa algo impactante en la vida, que es un tema de salud, en donde fue muy determinante el diagnóstico, en que se te mueve todo y se cambia todo. Yo estaba ya casada con 2 hijos chiquititos, y si bien hice el tratamiento convencional, ahí ocurrió algo muy interesante, que apareció una disciplina que hace 28 años atrás nadie conocía, que se llama programación neurolingüística, y me ofrecen intervenir el cerebro con esas técnicas. ¿Ya? Aun cuando el cuerpo estaba muy destruido y una enfermedad muy avanzada. Y frente a eso, cuando ya te dicen que no hay mucho que hacer y que lo que hay es lo que te ofrecen, pero sin ninguna garantía, apareció una persona que me dice, bueno, prueba. Hay estudios muy interesantes, sobre todo en Estados Unidos, una disciplina que ha descubierto que el cuerpo hace lo que la mente dice. ¿Ya? Y si tú intervienes tu mente en una de esas, podrías probar. ¿Qué vamos a perder con probar? Tú eres una mujer que viene del mundo de la ciencia, De ¿no? las ciencias biológicas, química, imagínate estudiar todo lo relacionado a la microbiología y a la química de los alimentos en la Universidad de Santa María. Y también fui profesora de la universidad, entonces con mucha más estructura. O sea, de ciencia sabes. Sí. Y de repente, ¡pum!, este punto de quiebre, este punto bisagra, y te empiezas a estudiar primero la programación neurolingüística. No, primero me atienden como paciente. ¿Ya? Y hacen una intervención en el cerebro espectacular. Resumen, se desprogramó, que ese es el lenguaje apropiado, se desprogramó la enfermedad o el diagnóstico. ¿Qué ocurrió ahí? Que obviamente se estabilizaron los indicadores químicos de sangre, de todos los indicadores del cuerpo. Y se determinó que hubo una estabilidad o una curación, que a los médicos no les gusta mucho decir eso. Sin embargo, desde lo técnico fue una desprogramación a las heridas emocionales que provocaron esa enfermedad orgánica. Ese es el lenguaje más apropiado. Es como decir, se sanó, se mejoró. Sin embargo, lo que pasó técnicamente fue eso. Y al llegar a esa estabilidad, comprenderás que todo lo que había estudiado como químico quedó en pausa y tomé la decisión de dedicarme a esto. Y ya llevo 23 años en esto. Bueno, y ahora te va súper bien, tienes tu propia consulta, que con todas las horas llenas aquí en Es Providencia. Sacaste tu libro. Cuéntanos un poco del libro, de qué habla en particular, dónde se puede pillar. El libro fue una inspiración también guiada por los mismos pacientes y los mismos alumnos de programación, que todos pedían que yo compartiera mi historia, y sobre todo desde el mundo de la ciencia. ¿Cómo entras tú cómo pasas desde el mundo de ciencia al mundo social humanista? ¿Cómo haces ese cambio, ese viraje tan drástico sin ser psicólogo, sin ser médico o del área social, básicamente? Y fíjate que por esa inspiración de tantos seguidores y de tanta gente que ha tenido resultados espectaculares con este método, entró todo el deseo de conseguir y hacer un libro. Así que yo te diría que básicamente fue impulsado e inspirado por las personas que yo he atendido. Y tú usas mucho, entiendo, la grafología en tu trabajo, sí, para desprogramar. Prima hermana de la programación neurolingüística. ¿Cómo es eso?
Mira, hoy día le llaman neuroescritura, antiguamente pericia caligráfica, y lo que hace específicamente es evaluar la letra y firma de la persona o del escribiente para determinar las conductas asociadas, anomalías, fortalezas del área intelectual, del área social, del área de trabajo. Y sí lo ocupo, sobre todo en una primera sesión que evalúo la letra y firma de los pacientes. Y ahí tú determinas muy rápido lo que necesita, lo que falta, lo que pueda mejorar, etcétera. ¿Es como el equivalente al iris? Equivalente, sí. Porque sí. ves todo ahí. Sí, se ve todo. Ahora yo, como sigo científica, yo tengo que cuantificar todo. Entonces yo tengo que demostrarle a la persona este método que sí es científico, que puede ser muy cualitativo, porque tú solo observas y tú dices, ya, estas son cualidades, pero ojo, hay también cuantitatividad en eso. Tú puedes medir todo. Y eso te da una demostración que también es un método científico. Claro, la diferencia entre humo y no humo son los resultados, básicamente. Sí, Tú tienes sí. resultados. Sí. Eso yo te diría que es lo que te avala y la gente recomienda cuando tú tienes resultados. Oye, y volvamos entonces a lo de tu libro, que fue un éxito. Cambia tu historia con programación neurolingüística, el primer libro de Fabiola Escobar. ¿Cómo fue la inspiración para lanzarlo? Ahí hubo muchos análisis porque es el primer libro de PNL que se escribe en Chile. Y ahí hubo un cuestionamiento muy común si es un libro de autoayuda, si es un libro científico. Es como, ¿de qué área era el libro? Y fue muy interesante porque también yo lo hice como un modelo taller. Tú lees el primer capítulo, te hago preguntas que tú desarrollas. Y la idea era, o es, porque se sigue vendiendo el libro, que tú bajes esa información y tú descubras tu propia programación, como para que llegues al último capítulo y descubras si realmente tú necesitas hacer cambios o mejoras en tu modelo mental. Entonces, claramente es un libro que yo te diría científico, porque hay evidencia, es un libro basado en todas las referencias científicas para que nadie cuestione que esto es un invento, porque como hay mucha ignorancia del método, tú tienes que avalar todos los datos y los documentos que uno entrega ahí a través de, por supuesto, autores, bibliografía, modelos científicos. Así que es un libro, yo te diría, científico, en donde tú aprendes a modelar tu mente para conseguir los resultados que tú necesites. O sea, tú cuando vas a una librería y lo ves en ciencias, es como, vamos, está bien. Obvio. Y Sí. si está en otro lado, lo corrí y lo pones en ciencia. Sí. Lo pones en su lugar. Es que sí, es que es verdad. Hubo muchos análisis de que si era un libro más bien científico o más bien humanista, y es lo que a mí me representa. Porque yo tengo esta formación, como digo yo, donde ocupé mucho el hemisferio izquierdo del cerebro, y cuando hago este tránsito empiezo a ocupar el hemisferio derecho, que es como lo ideal, Rodrigo. Cuando tú tomas decisiones tienen que ocupar los dos hemisferios, y eso también te lo otorga la pericia caligráfica. Entonces son herramientas tan poderosas, las dos científicas, por lo tanto tú puedes cuantificar e informar una entrega de resultados súper medibles. Oye, y estamos conversando con Fabiola Escobar, programadora neurolingüística, coach también puedo decir. Sí. Casos así extremos que tú hayas visto de algún paciente, Sí. sin revelar el nombre obviamente, que te haya llamado la atención. Hay muchos, porque yo hice varias investigaciones. Yo desde el 2010 empecé con investigaciones con pacientes con asma crónica, anorexia nerviosa y una que otras patologías avanzadas. Y claro, ahí hubo una investigación profunda de poder demostrarle al país que una intervención a través de la mente puede generar sí o sí curación al cuerpo, a la biología, a la materia. Y por supuesto se tomaron muestras, se tomaron personas. También hice otra investigación con la enfermedad de diabetes. Sí. Y la Asociación de Diabéticos de Chile, la directora, hicimos un trabajo, una alianza muy interesante donde ellos tomaron la muestra, ellos eligieron los pacientes y yo hice toda la intervención mental. Y hubo resultados espectaculares, de estabilidad en la glicemia, en la hemoglobina glicosilada, en el estado de ánimo del paciente, y eso generó un impacto fuerte y muy interesante para el área de la salud clínica, que ellos también necesitan complementar todo tipo de enfermedad con un apoyo emocional. O sea, toda persona, el diagnóstico que tenga, la enfermedad que tenga, tiene que tener apoyo emocional, porque tú puedes atender el cuerpo y la materia, pero la mente de ese paciente, ¿cómo está?
en negativo, con autodestrucción, con un lenguaje, por supuesto, destructivo y con todos los miedos que amenazan a que o te enfermas más o te mueres o que las palabras típicas, es difícil, va a costar, hay que tener paciencia. Y lo que uno hace es la intervención del lenguaje que está ocupando el cerebro y que ha generado en forma inconsciente esa enfermedad. Porque además hay que decir, todo lo que tú creas de crear como enfermedad y anomalía es a través del inconsciente. ¿Toda persona necesita reprogramarse o ser programada? Todas. Yeah. Porque estamos todos programados, Rodrigo, en forma inconsciente desde niños. Cosas buenas y cosas negativas. Desde niño, si te dijeron que eras lindo, que si eras bueno para el deporte o eras bueno para el dibujo, te programaron. Y si te dijeron que eras malo para la matemática o malo para el deporte, te programaron. Todos nacemos con todas las competencias. El tema es nuestra crianza. Yeah. Quienes nos modelaron a través del lenguaje, que nos repitieron tanto, que por esa repetición quedó programado el cerebro. Por eso cuando a un niño tú le dices, no eres bueno para esto, no eres bueno para esto, Sí. no eres bueno, se queda con eso y en verdad no es bueno para eso. Sí. Actúa como si no fuera bueno para eso. Oye, Fabiola, pues dejemos invitada a la gente cómo conectarse contigo, redes sociales, sitio web, cómo hacerlo, porque llama mucho la atención. Mi página web es www.fabiolaescobar.cl, así que ahí pueden ingresar y descubrir, investigar lo que quieran. En YouTube está mi nombre, donde hay muchas conferencias que se dieron gratuitas para la pandemia, Rodrigo. Todo el mundo muy complicado y di muchas conferencias donde participó mucha gente, que quedamos todos muy sorprendidos de lo que se reclutó en persona, y hablé de temas que por supuesto correspondían al momento, que era básicamente eliminar los miedos que estaban todo el mundo aterrorizado, y basado también en la microbiología, que también tengo esa base. Entonces fue muy interesante exponer cómo el cerebro actuaba frente a todas las noticias catastróficas, y eso generó un alivio o una estabilidad como para bajar los miedos. Así que ahí tienen mucha información gratuita en las redes también, y están todos a mi nombre. Ahora el centro donde nosotros enseñamos programación se llama Segratex, Centro Grafológico y Terapias de Excelencia, que tenemos la misma dirección, donde está la consulta para atender personas uno a uno, asesorías a empresas o en equipos y grupos, y enseñamos y formamos personas para que sean coach en PNL. Me da como paz tu voz, Fabiola. Sí. ¿Noto cierto maturanismo en tu obra? ¿Cierto que? ¿Maturanismo de Humberto Maturana? ¿Puede ser? Sí, lo conozco. Biología, leí amor. mucho, sí. ¿Paraguay? Lo que pasa es que yo te diría que finalmente todas estas personas que han trabajado y estudiado tanto, hablamos todos como de una palabra que integra todo, que es la intención positiva o la buena intención. Y una persona lo recibe. No tiene que ser experto en nada para escuchar y mirar y pueda sensibilizarse a que hay una buena intención. Y yo te diría que Maturana, claro, es un señor maravilloso que más allá de la ciencia y las investigaciones que consiguió y hizo tremenda, ¿qué hacía él? Hipnotizaba a Rodrigo. Tú lo escuchas o lo escuchabas y la asamblea completa quedaba en estado de hipnosis. Las lecturas de sus libros son espectaculares. Entonces, claro, ahí se suman varias variables. Un timbre de voz, un tono de voz, las palabras que ocupas para comunicarte, y todo eso hace una suma para invitar a que conozcan estos modelos mentales espectaculares. Muchas gracias, Fabiola Escobar, por estar aquí en ADN Te Acompaña de Noche. En un minuto más llegan los servicios informativos en la 91.7. En la noche no hay metros ni distancias. ADN te acompaña de noche.